Entonces iniciamos la clase del día de hoy, martes 6 de julio, de esta manera. Bien, vamos a ver qué es lo que trae ya esta diapositiva. Mapa conceptual. Antes de iniciar, señores, los estudiantes que no han, no tienen micro, pongan en el chat presente ahora. Si no has podido contestar, a través del chat pon en este instante presente. Bien, vamos a tener ello en consideración. Mapa conceptual. División algebraica, parte 2. ¿Qué vamos a ver? Dos cosas puntuales. La regla de Ruffini o el método para dividir por Ruffini y el teorema del resto, ¿no? Esto es el esquema de lo que vamos a desarrollar en esencia el día de hoy. Empezamos por los famosos métodos sintéticos para dividir polinomios. Hemos visto uno ya, que es el método de Horner. Ahora, el otro método es la famosa regla de Ruffini o el método de Ruffini para dividir polinomios. Consideraciones. Preste bastante atención. Dice, se utiliza cuando el divisor es de primer grado o transformable a esta forma. Tengo aquí un dividendo, un divisor. Dividendo, polinomio P de variable X, divisor de primer grado, AX más B. A en el divisor tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque se trata de un polinomio de primer grado. Bien, dice, se presentan dos casos. Cuando yo divido por Ruffini, es un polinomio de cualquier grado entre un polinomio de primer grado. Aquí se van a presentar dos casos. El primero, cuando A, este coeficiente del divisor, sea 1. ¿Sí? Se obtiene un cociente en forma directa. Aquí hablamos de una división, cuando A vale 1, divisor mónico. Y B, la segunda parte, cuando este valor de A es distinto de 1. Aquí vamos a obtener un cociente aparente y el verdadero cociente se va a calcular dividiendo el cociente aparente entre A. Vamos a ver el esquema y el método de Ruffini a través de una aplicación. Primero este primer caso, cuando el divisor, su coeficiente principal A vale 1. Cuando A es igual a 1 se obtiene un cociente en forma directa. Miren lo que me dice, a través de un ejemplo, preste atención. Dividir x a la 4 menos x al cuadrado más 3x menos 17 sobre x menos 2. Ese es un polinomio de grado 4 entre un polinomio de primer grado mónico. Mónico porque este primer coeficiente vale 1, ¿no? El coeficiente principal vale 1. Solución. Veamos. Vamos a hacer el esquema de Ruffini. Ruffini es una consecuencia del método de Horner. En ese sentido, al ser una consecuencia del método de Horner, el que está viendo es su esquema. En esta zona vamos a escribir los coeficientes del dividendo. 1, mire, no hay el término de grado 3, se rellena con 0. Término de grado 2, coeficiente menos 1. Término de primer grado, coeficiente 3 y término independiente 17. Es decir, aquí tendré 1, 0, 3, perdón, 1 negativo, 3 y 17 negativo. Sí, el primer paso. Este divisor, x menos 2, se coloca aquí igualando a 0. X menos 2 igual a 0. Bien, ahí está. Y en esta zona escribo el valor de x despejado. Es decir, él pasa al otro miembro a sumar. X igual a 2. Como el divisor es de primer grado, recuerdan en Horner, un espacio. Aquí trazo mi línea. Cociente y residuo. Y he completado el esquema de Ruffini, que es un caso particular del método de Horner. Bien, ¿cuál es el primer paso? 1 baja. ¿Sí? Y este 1 multiplica 2. 1 por 2, eso es 2. Se coloca en la siguiente columna. Sumas esta columna. 0 más 2, 2. Y vuelves a repetir el proceso. 2 por 2, 4. Colocas aquí ese valor. Sumas. Menos 1 con 4, eso es 3. Y 3 multiplica 2. Y ese resultado viene aquí en la siguiente columna. Sería 6.
3 más 6, eso es 9. Y 9 por 2 es 18. Colocas aquí ese valor. Finalmente, estos valores se suman 1. ¿Vio? Y de esta manera hemos encontrado los 4 coeficientes del cociente y el residuo, que es un valor constante. Si tengo 4 coeficientes en el cociente, 4 menos 1, 3. Se trata de un polinomio de tercer grado. X al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 9. El cociente y el residuo es un valor constante. R de x vale 1. ¿Bien? ¿Preguntas, señores? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Miren, ¿qué pasa cuando ese coeficiente A es distinto de 1? Se divide cada término entre el cociente del cociente entre x. Vamos a ver un ejemplo. Dividir 10x a la 4 más 4x cubo menos x cuadrado menos 23x más 17. El dividendo es un polinomio de grado 4 y el divisor es de primer grado. Este coeficiente principal del divisor no es 1, es 5. En ese sentido, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Preste atención. Esquema de Ruffini. Profe, pero no eran 2 líneas, una adicional. ¿Por qué? El criterio es el mismo. Dividendo coeficientes 10, 4, menos 1, menos 23 y 17. Aquí 10, 4, menos 1, menos 23 y 17. El divisor 5x menos 3. Se coloca aquí 5x menos 3, igualando a 0. Se despeja x. 3 pasa a sumar y 5 a dividir. X valdrá 5 tercios. ¿Sí? Profe, el divisor es de primer grado. Cuento un espacio aquí y, perdón, antes de... Mira, este coeficiente 5 se coloca aquí. Entre 5, entre este coeficiente. ¿Sí? Y ahora sí, el divisor trazo un espacio y aquí va a estar mi residuo, aquí mi cociente aparente y aquí mi cociente verdadero. ¿Cómo procedo? Bajo 10. ¿Sí? Y 10, ese 10 se multiplica por 3 quintos. 3 quintos por 10, mitad y mitad es 2. 3 por 2, eso es 6. Es decir, ahora voy a escribir aquí 6. Sumo 4 más 6, eso es 10. 10 por 3 quintos, una vez más te das 6. Colocas aquí 6. Sumas menos 1 con 6, eso es 5. 5 multiplica 3 quintos, eso me da 3. Sumamos menos 23 más 3 es menos 20. Multiplica, a ver, aquí, menos 20 por 3 quintos. Quinta y quinta aquí es 4. Multiplicamos ellos dos y eso es menos 12. ¿Sí? Ya tenemos menos 12. Aquí, 20 por menos 20 por 3 quintos, eso es menos 12. Sumamos 17 más menos 12 me da 5. ¿Sí? Ahora, él es el residuo, pero ellos no son el cociente. Ellos son el cociente aparente. ¿Qué tengo que hacer? A este valor de 10 lo divido entre 5. 10 entre 5. Eso se coloca aquí. 2. Este coeficiente también. 10 entre 5. Se coloca aquí. 2. 5 entre 5. Eso es 1. Menos 20 entre 5. Eso da menos 4.
Y esto que usted ha obtenido aquí es el cociente de la división. Él no. ¿Sí? Muy bien. Aquí comenzamos. Dividir, ¿no? 1, 2, 3, 4 coeficientes. Por lo tanto, el cociente será un polinomio de tercer grado. 2x cubo más 2x cuadrado más x menos 4. Y el residuo sigue siendo 5. ¿Vieron? Ahí lo tenemos. Método de Ruffini cuando el coeficiente del divisor principal, el coeficiente principal del divisor no es 1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están ahí, no, chicos? ¿Se está Sí, escuchando profesor. claro? Sí. Te escucho, te escucho. Muy bien, vamos a seguir. Dejamos Ruffini y entramos al otro punto, el teorema del resto. Vea usted. El teorema del resto nos permite calcular el polinomio residuo sin necesidad de realizar ningún tipo de división. Mire, procedimiento. 3 pasos. 1. Igualamos el divisor a 0. 2. Despejamos la variable del divisor. 3. Reemplazamos dicho valor en el polinomio dividendo, cuyo resultado será el resto de la división. ¿Sí? Es bastante sencillo. Mire aquí. Seguimos. Un ejemplito. Hay el resto en x elevado a la 500 menos 3 elevado a la 20 más 4x más 10 entre x menos 1. Él es el dividendo, él es el divisor. ¿Ya? Usando el teorema del resto, primero, igualamos el divisor a 0. X menos 1 se iguala a 0. Despejo x. Él pasa al otro miembro a sumar. X vale 1. ¿Sí? Tercero, reemplazamos aquí, en el dividendo. Ahí he marcado de rojo la variable x. ¿Sí? Porque es lo que vamos a reemplazar. ¿Por cuánto? Por 1. R de x será 1 elevado a la 500 menos 3 por 1 elevado a la 20 más 4 por 1 más 10. 1 elevado a la 500 es 1. 1 elevado a la 20 es 1. Él será 1 menos 3, 4 por 1 es 4, más 10. 1 menos 3 es 2. Negativo. 2 negativo más 4 es 2 positivo, más 10. El residuo de esta división entonces valdrá 12. ¿Bien? No es necesario hacer el método de Ruffini, porque mírame, si eres de grado 500, tú tienes que completar ¿cuántos ceros? Hasta llegar a este término de grado 20. Y si eres de grado 20, tienes que completar ceros hasta llegar al término lineal. O sea, en sí es bastante largo el proceso. Bien, entonces en este caso lo más conveniente es aplicar el método del teorema del resto. ¿Preguntas? Bien, vamos a ver ejercicio número 1. Hallar el resto de dividir x menos 3 por x menos 5 a la 90 más 7 sobre x menos 6. Es en este tipo de operaciones donde este famoso teorema del resto cobra su importancia, porque primero tendríamos que desarrollar este binomio a la 90, multiplicar por este binomio, reducir términos semejantes y se acabó la hora y no hicimos nada. En este caso, reconozco dividendo divisor. Igualo el divisor a 0. Ahí está, por el teorema del resto, el divisor se iguala a 0. Se despeja x, él viene al otro lado a sumar.
X vale 6. ¿Sí? Siguiente, este valor de X igual a 6 se reemplaza en el dividendo. Reemplazando en el dividendo sería 6 menos 3. 6 menos 5 a la 90. Más 7. 6 menos 3 es 3. 6 menos 5 es 1. 1 a la 90. ¿Sí? Eso me saldrá 10. Claro, 6 menos 3 es 3. Aquí, 6 menos 5 es 1. 1 a la 90 es 1. 3 por 1, 3. Más 10, más 7, perdón. Eso me da 10. La respuesta sería 10. ¿Preguntas? Muy bien, muy bien, muy bien. Están ahí, ¿no? Sí, profesor. ¿Se está escuchando Sí, claro? profesor. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Bien, veamos. Ejercicio número 2. Halle el resto de dividir 4x a la 40 más 8x a la 39 más 1 sobre x más 2. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? El teorema del resto, porque me piden el resto residuo. Igualando a 0 el divisor. Despejando x. Él pasa con otro signo, x igual a menos 2. Ahora aquí, que es el dividendo, reemplazamos el valor de x. Reemplazando en el dividendo 4x a la 40, pero x vale menos 2. Más 8x a la 39. 8, pero x vale menos 2 a la 39 más 1. Mira, aquí es bastante interesante. 4 es 2 al cuadrado. Base negativa, exponente par, 2 a la 40. 2 al cuadrado por 2 a la 40. Mira aquí. Base negativa, exponente impar, es negativo. 2 a la 39 negativo. Por más es menos. 8 es 2 al cubo. 2 a la 39 negativo. Finalmente, más 1. Aquí, un pasito. No lo puse, pero vamos. Aquí. Mira. 2 a la 2 por 2 a la 40 es 2 a la 42. 2 al cubo más por 2 a la 39 es 2 a la 42. Más 1. Te vas y te vas. Queda 1. Y es lo que me dice la animación. El residuo será igual a 1. Para esa división. ¿Bien? ¿Preguntas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Ahí lo tenemos. Me salió red inestable. Seguimos. Ejercicio número 3. Dice, hallar el resto de esta división. X a la 4 más 4x cubo menos 3x cuadrado menos 5x más 4. X más 2. Divisor mónico. Utilizaremos la regla de Ruffini porque él es mónico. Coeficiente principal 1. Bien. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, término independiente. El dividendo es un polinomio completo y ordenado en forma descendente. Coeficientes 1, 4, menos 3, menos 5, 4. Divisor, x más 2. Igualamos a 0. Él pasa al otro lado con signo cambiado. X igual a menos 2. Bien, el divisor es de primer grado, cuento un espacio y trazo mi línea. Coeficientes del cociente, coeficientes del residuo. Iniciamos el proceso interactivo. Bajo 1, multiplica por menos 2. Menos 2, pongo aquí, menos 2. Sumo, 4 más menos 2, eso es 2. Multiplico, 2 por menos 2,
menos 4, se coloca aquí. Suma, menos 3, menos 4, menos 7. Multiplico, menos 7 por menos 2, menos por menos es más. 2 por 7, 14. Sumo, 14 menos 5, 9. Multiplico por menos 2, menos 18. Sumamos 4 menos 18, eso me da menos 14. ¿Qué nos están pidiendo calcular? El resto o residuo de esta división. Por Ruffini, el residuo valdría 14 negativo. ¿Sí? Y ahí está nuestra respuesta. ¿Bien? ¿Se entendió? Muy bien. Pregunten, pregunten. ¿No hay preguntas? Veamos. Ejercicio número 4. Calcula el valor de A si la división, mira la división, es exacta. Primero, ¿alguien me puede decir cuándo decimos que una división es exacta? Cuando su Cero. residuo es cero. En coro, excelente. ¿Cuándo el residuo es cero? Ahora, yo no podría aplicar Ruffini porque mira, él es el término de grado 30, coeficiente 1. Tendrías que escribir 1, 0, 0, 0, 0, 0, así sucesivamente, hasta llegar al coeficiente del término de grado 12, menos 4. Luego escribirías 0, 0, 0, hasta llegar al coeficiente de grado 1, 1 y A. Entonces, es muy extenso. Para ello está el teorema del resto. El divisor, x más 1, es igual a 0. Primero, la división es exacta. El residuo es 0. Por el teorema del resto, igualo el divisor a 1, a 0. X más 1 igual a 0. Despejo X, pasa con signo cambiado. X vale menos 1. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Reemplazamos en el dividendo. ¿Cuál es el dividendo? X a la 30 menos 4x a la 12 más x más a. Él es el dividendo. Aquí voy a reemplazar x por menos 1. ¿Sí? Menos 1 a la 30 menos 4 por menos 1 a la 12 más menos 1 más a. Listo. Él es 1. Él es 1 más por menos 1 más a. 1 menos 4 menos 1 más a. 1 con menos 1 se van. 4 negativo va al otro lado a sumar. Y el residuo de esta división resulta ser, perdón, discúlpeme usted, el residuo no, el valor de A en esta división resulta ser 4, porque el residuo era una división exacta. Bien, por eso que se iguala a 0 aquí, por ser una división exacta. De aquí tengo una ecuación de primer grado, despejo el valor de A y A vale 4. Bien, ¿preguntas? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Ejercicio número 5. Dice, x a la 8 más 2x a la 6 menos 3x a la 4 más x cuadrado más 2 entre x cuadrado menos 1. Profesor, ¿qué hacemos? Horner, no, teorema del resto. Mire, por el teorema del resto, este divisor voy a igualar a 0. Pero no voy a despejar x, sino voy a despejar x cuadrado. Es decir, menos 1 va al otro miembro con signo cambiado. X cuadrado vale 1. ¿Y qué hago con este valor? Aquí en el dividendo, donde vea x cuadrado, lo reemplazo por 1. Mire, esta ecuación es el dividendo. Esta expresión, x a la 8 más 2x a la 6 menos 3x a la 4, más x cuadrado más 2. Pero x a la 8, por potencia de potencia, se escribe como x al cuadrado a la 4. X a la 6 es x al cuadrado al cubo.
X a la 4 es x al cuadrado y x al cuadrado queda como tal. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar x al cuadrado por 1. 1 a la 4, 2 por 1 al cubo, más 3 por 1, más 1 más 2. Él es 1, él es 2, van 3, él sería menos 3, se cancelan y me quedaría 1 más 2. Y ello sería menos 3, no, 1 más 2 es 3, menos 3, eso sería 0. Queda 1 más 2, eso me daría 3. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Preguntas? Esto que vio es la forma no convencional de la aplicación del teorema del resto o del residuo. ¿Bien? Vamos a ver si se puede, sí se puede. Mire, ejercicio número 6. Calcular el resto. Mire esta expresión. A ver, fíjense, y alguien puede indicarme o decirme qué expresión resalta o llama tu atención. X a la Elevado a la 4 4 X a la menos 4 menos 3x. 3X. X a la 4 menos 3x. ¿Qué se sugiere en estos casos? Cambio de variable. Excelente. X a la 4 menos 3x, x a la 4 menos 3x, x a la 4 menos 3x. Campeón, x a la 4 menos 3x. Cambiamos de variable. Usando el teorema del resto, primero decimos x a la 4 menos 3x más 5 igual a 0. Pero no hacemos eso. Vamos a despejar esa expresión significativa que se está repitiendo. De aquí, voy a despejar x a la 4 menos 3x. Pasa al otro lado, menos 5. Y vamos a reemplazar aquí. Rápido. Lo voy a escribir así, a color. ¿Quién voy a reemplazar? X a la 4 menos 3x por menos 5. ¿Sí? Entonces, el residuo sería cuando yo reemplazo él por él. Es decir, menos 5 más 6 a la 102. De aquí, menos 5 más 4 a la 53. Y aquí, menos 2 por menos 5 y finalmente menos 1. Él es 1. A la 102, eso es 1. Él es menos 1. A la 53, menos 1. Con más, menos 1. Menos por menos, más. 2 por 5, 10. ¿Ve usted? Pasito a pasito. 1, menos 1, más 10, menos 1. 1 menos 1 se cancela. 0. 10 menos 1, eso es 9. Y el residuo para esta división, eso sería 9. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Muy bien. Vamos, aquí finalizó la presentación.